Hay un espacio para preguntas. Vos habías pedido esta chica de acá. ¿Querés preguntar ahora? Ahora tienes para... se me olvidó. Bueno, allí, ¿sí? La señora del saco cuadradito. Ya, gracias. ¿Hay algún antecedente de esta modalidad política en la urbe, el 35% de la comunidad de Santiago y la región metropolitana? Cuando uno observa, digamos, el desarrollo del movimiento mapuche en la zona urbana, especialmente en determinadas épocas, por ejemplo, en el 80, cuando yo estaba ahí, recuerdo que era una retaguardia del movimiento que se ejercía en las comunidades, no en el sur. Pero dentro había una discusión en el sentido de cómo uno se empoderaba de los espacios urbanos, cómo los mapuchizaba. Y yo creo que eso en los años 90 se desborda. Tanto así que en la transición de los 90 al 2000, ¿no? Y en adelante, muchos villalunes a la usanza más tradicional se conservaban aquí en Santiago. Algunos decían que allá mismo en las comunidades. Pero eso no significa que se desarrolle desde lo que llaman ahora la diáspora, un pensamiento que está centrado, ¿no?, el poder, los espacios que hay en la zona urbana, habituarlos, ¿no?, y hacerlo a la medida de lo que es la cultura. Pero creo que, y a lo mejor esta reunión puede ser muy taxativa, pero creo que si bien es importante para la gente que lo utiliza y que lo desarrolla de esa manera, estratégicamente, en el sentido de los cambios a la relación, no están pasando necesariamente por acá, por la zona urbana. Entonces la zona urbana se puede revestir si quieren ellos de tradicionalidad, o lo pueden hacer de una forma que combinan, hibridan, o como ustedes lo quieran llamar, pero creo que geoestratégicamente, donde están pasando los cambios que remesen al Estado y al poder y al orden colonial, como se ha nombrado acá, pasan por los reductos, ¿no es cierto?, que se ha dicho también acá, que están en el territorio histórico. Y ahí es donde se potencia mucho esta discusión de poderse encontrar con estas tradiciones que uno trata también de poderlas comprender y alimentar, y que también no las cree. Sí, claro. Un poco complementando lo que decía Pablo, yo creo que es fundamental lo que ha señalado en lo que es el respeto del protocolo para revivir instituciones como la escuela, y claro, se dio la semana pasada en Temuco, pero se dio el sábado también con la comunidad de Resistencia Mayeco, que fueron 500 personas a la cárcel de Angol, 500 personas, y que solamente hubo un enfrentamiento ahí porque no dejaron entrar a 500 personas. Estamos hablando de 500 personas de la comunidad que se movilizaron. Y estamos hablando también, por ejemplo, del Chagún en Chihuahua hace 3 o 4 años, donde había 1000 mapuches de distintas comunidades, y que fue un trabajo realizado con 2 meses de anticipación, y que partían los huerquenes a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, están a las 8 de vuelta en su comunidad porque ya habían conversado, no se hizo por teléfono. Yo creo que son todos elementos, y lo que tú bien señalas, que la marcha del otro día también se planeó con mucho tiempo y también hubo Pentupún y fueron a las comunidades. Es una forma de fortalecerse desde lo más propio. Y en ese sentido su resultado va mucho más allá que la marcha, que la visita a la cárcel del Chagún de Chihuahua. Están marcando a la sociedad entera. ¿Qué se deslegitima desde el discurso oficial, hablando, por ejemplo, que el 70% de la población vive en la zona urbana? Por tanto, ¿de qué pueblo mapuche estamos hablando? Yo creo que eso es fundamental, rescatarlo y potenciarlo, y
y hablarlo, sacarlo a la luz. Sí, ¿Yo? sí. Una pregunta es para María José y la otra para el grupo expositor. María José, porque viendo que efectivamente las consultas no se transforman en una obligación o pasan a ser simples medios de información de lo que una empresa quiere hacer en un territorio determinado, en una comunidad, ¿por qué la OIT a través del artículo 169 o 169 algún cambio o un nuevo artículo mejor no establece que esto sea vinculante? Porque ahí atropella en el fondo también el derecho que existe de cada estado de autodeterminarse, o qué es lo que pasa si efectivamente vemos que no se resuelve este conflicto, hagamos vinculante entonces la consulta. Sí, quiere que le responda aquí. Y la otra pregunta para ti tiene que ver con qué tan complejo se puede entender todo el concepto de multiculturalismo en la historia contemporánea y cuál sería su proyección, viéndolo desde un análisis. No sé si quieren poner tu a ver, el convenio 169 de la OIT es un convenio, eso es un tratado entre estados. Todos los tratados internacionales los firman los estados de manera soberana, le hace de manera voluntaria. Por lo tanto, ningún tratado se va a firmar sin que los estados no se quieran obligar a eso. Ningún estado se obliga a algo que no quiere hacer. Y por eso muchas veces es muy difícil firmar tratados que puedan poner en jaque o que puedan hacer peligrar ciertos intereses del Estado. Y por eso es difícil que mediante tratados la población logre mayores niveles de participación, etc. Claro que sería mucho mejor que fuera vinculante, pero es la misma razón de por qué entonces no se reconoce a los pueblos indígenas como pueblos que tienen derecho a autodeterminación, porque los diputados no han querido. En este caso es porque los estados no han querido. Así que el tratado se firmó así, y si bien la tendencia... Si el tratado si en el convenio se hiciera vinculante, entonces ningún estado firmaría. Exactamente. Entonces al final para qué firmar. Exactamente. En general, los tratados este no es un tratado de derechos humanos, pero en general los tratados de derechos humanos, de derechos de los pueblos, etc., tienen siempre, en la negociación de los tratados, se tira y afloja de qué cosas hay que sacrificar en pos de poder lograr ciertos avances. De lograr cierto, en el fondo de firmar, de que se firme el tratado, no necesariamente que se firme, pero sí que los estados quieran obligarse a ese tratado, o sea, que los estados lo ratifiquen. La tendencia sí es a considerarlo como un derecho a veto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha fallado en un montón de casos de relación de proyectos extractivos y territorios indígenas, así lo ha señalado y ha enfatizado. En ese sentido, la tendencia va por la Corte Interamericana, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que no es una corte independiente, es un órgano judicial, no es algo que digan los estados. Y se supone que los estados tienen que seguir esas directrices, están obligados a hacerlo. El punto es que en general, en derecho internacional, no hay un gendarme que obligue a los estados a hacer ciertas cosas, y lamentablemente el cumplimiento de las normas internacionales queda lamentablemente a discreción del Estado. Son obligaciones que tiene, pero claro, si un Estado no la cumple, No pasa. por lo general la sanción, no es que no pase nada, hay sanciones, muchas veces hay sanciones políticas que a veces tienen, tanto en América, en Europa, con distintos tipos de tratados de derechos humanos, etc.
Muchas veces las sanciones políticas incluso tienen mayores efectos que sanciones jurídicas. Pero sí, el derecho internacional está hecho por los estados para los estados. Entonces... Porque se van haciendo de la discusión. Sí. Mira, el término multicultural no lo conocíamos en los años 80, por lo tanto es parte de un PAC que viene con interculturalidad y otros temas más, derechos indígenas que aquí aparecieron especialmente después de la dictadura. Ahora hace por lo general referencia a algo que es natural dentro de las sociedades, ¿no? Que es su diversidad. Pero creo que los sujetos que están en el poder están por esta misma condición colonial que se hablaba acá, reproduciendo la relación y reproduciendo una lógica de la cual les cuesta desapegarse y poderla cambiar, ¿no? O sea, la pueden administrar. Entonces, me doy cuenta de mi parte de que estos sujetos cometen un error, y uno de los errores es que disectan al sujeto de la cultura. Entonces la cultura la transforman en un activo, en una cosa, en un objeto. Lo vuelven gourmet, lo vuelven contenido, lo vuelven valor, lo vuelven puro abstracto. Y dejan al sujeto, que es el que porta, creó, reproduce, digamos, esos conocimientos fuera. El caso más patético es el de la hortalicera de ahí del centro de Temuco. Las barrieron del centro de Temuco, de todas las cuadras, a las que son curadoras de semillas, son soberanas alimentarias, velan por la seguridad alimenticia, ¿no?, de la sociedad mapuche, te venden un producto puro, con todas las condiciones, pero no importa, o sea, había que sacarla. Porque supuestamente el comercio establecido no le molestaba que estuvieran ahí tapando de la vitrina, pero el comercio establecido no se hace ningún problema en agarrar el merquén, el queso que ellas venden de cabra, la verdurita, y ponerla ahí y venderla como orgánico y como todas estas características que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Agarra la cultura, esos activos los toma y deja al sujeto fuera, completamente desprovisto de lo que les pertenece, de lo que es su patrimonio. Y esa cuestión después de una mala pasada, yo imagino que es también en el plano del derecho. O sea, esos sujetos que son sujetos culturales, producen cultura, es su cultura, también son sujetos de derecho. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Interpretan tus derechos. Ya escuchamos la exposición, ¿no? Cómo ponen filtro o ponen intermediario. Entonces ya la consulta previa, libre e informada no es de la cual participamos nosotros y la determinamos, sino que el decreto 66, sino que el otro que el no sé cuánto, que te va diciendo no, que en definitiva no es, sino que es por este lado, tienes que hacer la posición invertida o hacer la araña y todas las cosas para ver si te dicen que sí o si no, no. Entonces esta cuestión obviamente es nefasta, así como es nefasta la forma de hacer política y la verdad tanto donde te cambian la agenda, cada gobierno te cambia el interlocutor, entonces no se construye nada. Y a eso estamos habituados todo este tiempo. Entonces tendríamos que entender que este multiculturalismo sigue estando bajo las mismas premisas del colonialismo. Eso. El multiculturalismo es la extensión del colonialismo en buena onda. O sea, sí, está bien, o sea, te reconocemos, pero no te vamos a aumentar la calidad de tierra, no te vamos a dar derechos políticos ni territoriales. Eso es lo que hemos estado escuchando a través del plan Impulso que salió ahora, pero también a través del plan Reconocer de la HL, y a través de los otros acuerdos que han hecho los gobiernos pasados. Diálogos comunales. Diálogos comunales de Frey, en fin, o sea, todo suma para nada. Entonces todos hacen esfuerzo y rascan vestidura y no cambia absolutamente nada. Y eso es política, y eso lo han hecho del tiempo de Roma, de Grecia, hasta los tiempos actuales. Entonces, no nos llamemos así a que estamos descubriendo algo, o sea, es parte de una cuestión así constante. Más en estos contextos de subordinación, ¿no?, que hacen algunos sobre otros. Beni. Primero agradecer la exposición de ustedes, que están muy buenas todas. Y dos preguntas. La primera es para María José Andrade. Yo estoy haciendo mi tesis de una consulta indígena en la que hice mi práctica el año pasado. Entonces igual he leído algo del tema. Quiero saber si puede considerar usted las debilidades del procedimiento de consulta indígena desde que se efectúa hasta que se termina.
y los aspectos que podrían mejorar para hacerla, digamos, más democrática y legítima desde la ciencia política. Y otra pregunta para Martín Correa. Y bueno, a partir de la pacificación de la Araucanía se llevaron muchos colonos de distintas partes de Europa, suizos, belgas, alemanes, y con el tiempo tuvieron hijos, descendientes, y se transformaron en ciudadanos chilenos. Algunos les pueden dar más legitimidad, otros menos. Entonces, ¿usted ve posible una convivencia, como dicen en los medios, armoniosa entre los colonos o los descendientes de colonos y las comunidades mapuches? Gracias. Con respecto a la consulta indígena, o sea, la consulta previa, yo creo que en general lo que hace falta es que el Estado se involucre realmente en la consulta previa, que entienda que es un deber del Estado y que tiene que aplicar el Estado. En primer lugar, muchas veces, ya lo dije, lo delega en privado. Cuando lo delega en privado, tampoco, no sé cómo sea el caso en el que trabajaste tú, pero de los casos que leo yo, lo delega en privado y tampoco ofrece asistencia técnica independiente, por ejemplo, a las comunidades afectadas, cosa que por lo menos debería por lo menos fiscalizar que se está haciendo de manera correcta el procedimiento de consulta, debería fiscalizar que se haga, es decir, básicamente que cumpla con los estándares internacionales del Convenio 169, que se haga en las primeras fases del proyecto, y claro, ojalá que firmara algún decreto o algo que le hiciera vinculante, cosa que evidentemente no va a pasar. El Tratado de Escazú, que se firmó recién, pretendía darle mayor importancia a la consulta ciudadana, y Chile se restó para no sé cuál fue la ministra Schmidt, no sé qué dijo, para no poner en peligro la soberanía del país. O sea, fue como si darle mayor participación a la comunidad fuera a poner en peligro la soberanía de la comunidad. O sea, la soberanía la tiene el pueblo. O sea, en teoría es del pueblo. Entonces, por un lado, eso, que fiscalice, que siga en el fondo los estándares internacionales que ha firmado, así, que se haga de manera previa. Y otro muy importante además, que cambie el decreto que establece el reglamento de la consulta previa en cuanto a cómo se diseña y se implementa el mecanismo de consulta, porque ese diseño y esa implementación está en manos del Estado. Entonces, el Estado es el que diseña de cómo se le va a consultar, quién es el que a lo mejor puede diseñar que tienen que ir 2 personas de tal comunidad a ir a hablar con el gerente de no sé qué de tal empresa. Y resulta que eso no es un mecanismo de toma de decisiones de las comunidades. Entonces, el mecanismo debería ser diseñado por lo menos de manera conjunta. Y eso es algo que está establecido de manera legal así. Ni siquiera es de aplicar la ley, sino que es de diseño propio de la ley. No sé. No lo podemos contestar todo, pero yo creo que hay, si yo vine para acá, entre otras cosas, para entregar elementos para, por ejemplo, plantearse eso mismo, sin tener la respuesta. Pero sí hay elementos que cruzan toda la discusión. Por ejemplo, cuando yo hablé en algún momento de que las tierras de las que se hizo malamente, engañosamente, dolosamente, Adolfo Stegmayer, el Lanco, Malalgo, el Alfundo Quilche, que hoy día está recuperado por la comunidad de Quilche, y que el notario que firmó los papeles era su hermano, y que hoy día el obispo de Villarrica es Stegmayer, y que tiene las fuerzas especiales alojando en la misión de Purulón, que también fue usurpada por la familia Stegmayer, y ustedes dicen aquí no ha cambiado nada, aquí no ha pasado nada, siguen siendo los mismos. Es un elemento.
Y este elemento, y como hay otro elemento que estuvo muy en boga, tú bien lo sabes, que es como la teoría del empate, que hace como 2 años estuvo en boga, en que se decía, pobres mapuches que les quitaron sus tierras, eso estamos de acuerdo, pero pobres colonos, que los trajeron y los metieron en el territorio y no les dijeron que había mapuche. Entonces, pobres unos y pobres otros. Pero nosotros vimos que cuando, y lo vimos en la exposición, que cuando se produce el proceso de erradicación, reducción, que tienen que ir juntas o 2 palabras, con un slash, con un guión, un verbo, como sea, o todo junto, pero erradicación, reducción, a los mapuches se les reduce por no tener bienes materiales, y a los colonos por no tener bienes materiales el Estado los apoya. Esta es una historia que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Insisto, no tengo la respuesta, pero sí hay que empezar a asumir, por ejemplo, que las tierras fueron malamente habidas y que esa historia se ha mantenido presente. O sea, no por casualidad el conflicto en Vilcún es con colonos, con los Tadri, con los Luxen, con los Macá. No por casualidad que también en Chihuahua también son los Tat, y en Temucucuy, la zona de Ercilla, son los Patterson, son los Seix, se siguen manteniendo. Y esto también se manifestó durante el proceso de reforma agraria. Porque no es una cosa que nació ahí y explotó hoy día, es un proceso largo. Cuando fue el proceso de reforma agraria, sobre todo cuando fue el proceso de contrarreforma agraria, muchos de los dueños de fondos con las fuerzas de carabineros y militares iban diciendo que se está metido en el asentamiento, se está metido en la cooperativa, se está metido en el centro de producción. Cómplice pasivo, no sé cómo se llama. Pero entonces lo que quiero señalar con esto es que hay una permanencia del conflicto que fue inaugurado con la llegada de los colonos. Y en esta permanencia del conflicto, el Estado chileno, con excepción del momento entre el 70 y el 73 con la Unidad Popular, ha optado por hacer prevalecer los derechos de los colonos. Y la legalidad, que no tiene que ver muchas veces con la mayoría de las veces con la legitimidad. Por ejemplo, hoy día, cuando plantean las empresas forestales, nosotros tenemos títulos legales, que es otro tema que va vinculado a eso también, a la buena vecindad. Nosotros tenemos títulos legales. Si tú haces el mismo análisis que hicimos acá, los títulos legales se remontan a un título mal habido. Prescribió las acciones para anular ese título, han pasado más de 100 años, pero eso está presente en la memoria. Entonces, cuando tú planteas, ¿es posible un acuerdo? Las relaciones no han cambiado mucho, que digamos. Y las relaciones de dolor, de muerte, de persecución, de quemas de rucas, de quemas de cementeras, es básicamente parte fundamental en la memoria mapuche. Es lo que se conversa en las noches. Y es lo que se vive día a día cuando van a la cola del Banco del Estado y aparece, y está un peña haciendo la cola, y aparece un dueño del fondo, y el peña está haciendo la cola, y el dueño del fondo, que es de apellido Rosenmeyer, saluda al gerente, y sube al segundo piso, y le arreglan todo, y el peña está haciendo la cola y está pensando, ese que está ahí, los abuelos de él mataron a mi abuelo. Y esa es una historia no enfrentada, si eso es lo grave del asunto, una historia negada, callada, soterrada, hundida, escondida, pero viva. Entonces yo creo que básicamente es un tema que hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Las últimas 2 preguntas, el compañero allá al fondo y después Carolina, y cerramos el panel. Sí. Y Pablo Ortega, que es una abogada que tenemos. Llegó tarde. Bueno, mi pregunta en realidad para todos los que están en el panel. Usted da muchos elementos de continuidad que uno todavía identifica dentro de aquí, de este territorio. Bueno, yo soy de Traiguén y he trabajado en distintas comunas dentro de Conumapo, o sea, en todo esto estoy en Tirúa. Y hay estos elementos de continuidad, no sé, se me viene a la mente algunos como esa visión de las tierras baldías, de las tierras desérticas, la campaña del desierto, esa visión de que aquí no hay tierra que producir.
y que hoy en día también se está impulsando con esto de la subdivisión de la comunidad, que no es algo nuevo, que es este sentido de la tierra mapuche incorporada al mercado, que es algo que todavía continúa y que genera realmente conflicto. También hablaba aquí, ¿cierto?, Peñi del protocolo, que es algo también que es una continuidad, que los mapuches no lo han perdido, que se habla del 70% y quizás dentro del 70%, aunque sea un 5% que lo practica de esa manera y continúa, ¿cierto?, porque es una historia oral bien fuerte, que también hablaba en la buena ayer sobre eso, la historia oral, que es muy importante dentro de la historia mapuche, que es la forma de reproducir este Kikun, que también es un elemento de continuidad. Pero la pregunta era como historiadores, porque un profesor en realidad no alcanza quizás el título para historiador. Se ha hecho una revisión desde como la visión de los parlamentos. A mí me genera una contradicción y lo comparo con la continuidad hoy en día de, por ejemplo, sentarse a negociar con la ENAMA como una especie de parlamento moderno. Quizás los parlamentos, no quizás los alumnos, el Manín, bueno, creo yo que no, pero quizás muchos de los parlamentos intermedios, especialmente los del inicio de la República, los finales de la corona española, quizás no fueron estrategias de colonización que sí, efectivamente, dieron resultados y que de alguna manera llevó al pueblo nación mapuche a la derrota también en ese sentido. Me gustaría escuchar si tiene una visión con respecto a una revisión de lo que puede ser el parlamento dentro de la historia mapuche. Vos soy el experto del parlamento. Un librazo sobre el parlamento. Mira esa imagen que está ahí. Ese es un chagún, ¿no? Ahora hay una... Esta es de 1907, se realizó en Quiepe, pero hubo otro grande también que hay un testimonio de él que se hizo en forzosos. Y esto es parte de una modalidad política propiamente mapuche. Ahora hay una discusión que se generó, digamos, en los 90 hacia el 2000, en el sentido que, bueno, como profesores, nosotros sabemos de que del Parlamento no se habla. Si bien aparece como contenido, nadie trata los parlamentos y cuando se trata, al menos como lo enseñaban nosotros, era una estrategia de los españoles para embaucar a los mapuches. Como los mapuches eran buenos para pelear, así se reducía la lectura, ¿no? Entonces había que embaucarlo y había que pasarle pañuelito, y había que pasarle espejito, y había que pasarle chiche y cosas así para que ellos como niñitos no se quedaran en eso. Ya. Esa es una imagen estereotipada. Y lo que se ha empezado a discutir de fondo es que en definitiva la maquinaria de guerra como un imperio difícilmente puede crear instancias de diálogo con quienes inferioriza, ¿no? Y los ve como objetivos militares. Entonces algo tiene que haber sucedido ahí que provocó la aparición del Parlamento. Ahora, la interpretación es, si eso que ustedes ven en la imagen es una prolongación de una tradición política, y ahí están solamente los mapuches, ahí no se ve un alcalde, no se ve un intendente, ni un gobernador, ni un español, ni nada de eso, los puros mapuches. Lo más probable es que quien engendró la idea de parlamentar haya sido los propios mapuches, porque entre ellos sus diferencias las tratan de esa manera. Entonces, a ver, militarmente los mapuches son efectivos en cierto momento de la historia, pero no son una maquinaria de guerra. La sociedad mapuche no es una maquinaria de guerra como un imperio, por lo tanto no puede mantener una guerra prolongada en el tiempo. Entonces necesariamente como quienes vamos a combatir, quienes van a pelear y quienes luchan hoy en día, ¿no? Son el tío, el sobrino, el papá, el abuelo y todo eso, en la familia que está defendiéndose, no puede mantener una guerra o un conflicto prolongado. Entonces la estrategia política ¿cuál es? Enfrentar, pero llevar la situación tensa, ¿no?, del conflicto hacia la resolución política. Entonces la estrategia es, yo me presento, aparento, golpeo, esquivo, toda la cosa, te agoto, te neutralizo todas tus posibilidades militares, puedes tener bombas, bien, todas las cosas, pero en definitiva como no las puedes usar conmigo, no me vences, te llevo a la última instancia que es ¿qué? El entendimiento y el pacto. Entonces yo creo que el Parlamento hay que leerlo políticamente y creo que necesariamente tendrían que sí o sí llegar a una instancia de negociación.
Y en la lectura que hacen otros, también por Painimar o don José Lincoqueo, lo ven como una carta, ¿no? Que sacan, digamos, los mapuches para el efecto de provocar esa instancia de pacto o de acuerdo. Por tanto, es parte de la tradición política mapuche. No habría que verlo necesariamente como algo que provoca el que, ni compararlo con las instancias actuales, en el sentido de que hoy día las alternativas ya vienen construidas, o sea, los marcos de negociación ya están determinados. Entonces te llevan a tomar una posición o a sentarte donde exactamente quieren que te sientes y a hablar exactamente lo que ellos quieren que hable. Las conclusiones ya están. Claro, y sacan las conclusiones y la lógica del Parlamento no es necesariamente eso. Ahora, la vara quedó bien alta con el primer Parlamento porque se dejó un río, ¿no?, de frontera y se repartieron las potestades y la soberanía por ambos lados. Entonces después bajar lo que es una cabeza de playa que se ganó, bajarlo para nadie era conveniente. Entonces se sostuvo eso hasta con los chilenos. Fíjate, un poquito nomás, que hay otros parlamentos que se hacen con los chilenos que no se nombran. Ahí había uno que aparecía por acá que igual se lo quería, simplemente lo digo aquí para que lo puedan. El Parlamento de Tucapel de 1860. Supuestamente ahí los locos que están negociando, que son las quenches, por llamarlo así, tienen una pistola en el pecho. Entonces los chilenos, el ejército lo que logra es construir al interlocutor, dota de poder y de reconocimiento por parte del Estado, ¿acuerdo o no? Yo no podría decir eso una derrota, porque cuando uno va al Parlamento, o sea, nadie puede decirte menos al otro que tú no entras a conversar con él porque así o le das algo, o sea, si yo voy a parlamentar, voy en mis condiciones, ¿no?, y empiezo a hacer, en fin, nadie puede decir eso. Bueno, esto es una ganada, entre comillas, los chilenos en ese Parlamento de Tucapel, pero si uno lo lee después, en profundidad del Parlamento, lo que están, por llamarlo así, consagrando los loncos, es que si bien ellos van a aceptar esa denominación, igual ellos no van a aceptar que en sus territorios se funde una colonia ni un fuerte militar. O sea, en el fondo, si bien van a aceptar que el gobierno los dota a ellos de representación y de interlocución, igual ellos son los que mandan el territorio y no van a permitir que el Estado se meta. Eso hoy día ¿quién lo hace? Por lo tanto, ni el AMA lo está haciendo ni lo otro, porque no hay instancias que se parezcan siquiera a lo que son esos parlamentos. Por eso que sería bueno conmemorar esos parlamentos que se nos viene ahora, que es el de 2025, ¿no?, del Parlamento de abril. Lo mío son, bueno, es un comentario a propósito de lo que comentaba Pablo al final de su intervención sobre el desafío político del Parlamento de Terrible de los 200 años. Y voy a complementar algo más con una pregunta que se hizo recién y con la respuesta de Pablo. Sobre los parlamentos, para nuestro pueblo nación mapuche ha habido una discusión que viene ya de muchos años, donde creo yo que han habido posiciones disonantes, donde para unos los parlamentos han significado la derrota, porque básicamente hay una lectura donde se cruza el hecho de que por qué nos tuvimos que someter a un acto donde la corona española o el Estado también nos va a someter. Y esa lectura afortunadamente ha ido cada vez perdiendo peso, y lo que se ha ido reflexionando en torno a los aprendizajes políticos que nos deben dejar estos parlamentos, y tal vez abrir la brecha a preguntarse, bueno, los parlamentos fueron acuerdos de paz, y en ese, si bien el contexto es muy asimétrico en el cual se establecen estos acuerdos de paz y se vislumbra una capacidad política de actuar de dos grupos humanos con sus representantes, lo que está aquí a la vista es que tanto la corona española como el Estado chileno vieron detrás de los mapuches un pueblo-nación. Y por eso es que
creo yo que hay hay tres grandes parlamentos que configuran y que dan peso histórico a la demanda territorial, que como muy bien lo decía Pablo, sigue todavía en plena vigencia, y que son el Parlamento de Trapigüe, el Tratado de Tantauco y el Tratado de Canoas. Ahora, me quedo yo con la idea de lo que Pablo comentó, que es una sola voz, un solo pueblo. ¿Y qué es lo que ha pasado con las lecturas de estos tratados? Que yo creo que se ha focalizado en el territorio. Por ejemplo, el Tratado de Tantauco hoy en día está siendo reivindicado por quienes quieren levantar a los chilues o los huilliches como el 10º pueblo, que me parece nefasto, eso no tengo ningún despacho en decirlo. Y creo que, claro, en lo que es la Futa Huillimapu, que para mí va desde Pañipulli hasta Chiloé y Lincomán en los años 80, decía que llegábamos hasta el sur austral. Claro. Ha sido un elemento importante que ha mantenido la Junta General de Cacique y que le ha dado también continuidad a la lucha y a la defensa territorial. Por acá también Trapigüe ha hecho el mismo juego político, pero creo yo que disgregabas la afirmación histórica que obviamente compete sobre estos tratados y la necesidad de revitalizarlos tiene que ser de la mano de una lectura que ojalá cruce las ideas que están superpuestas en estos tres parlamentos, o si hay otros más que también pudieran ayudar a la causa, de tal manera de que se pueda buscar un sentido de la política, que es como el ánimo de la presentación de Pablo, que nos permita a nosotros, de una vez por todas, tal vez estirar unos lineamientos generales sobre la estrategia política que tiene que tener el movimiento mapuche aquí en Uruguay, pero también pensando, y a veces uno cuando escuchaba a Adrián, cuando escuchaba a las expositoras que vienen del Colmado, los procesos históricos son muy parecidos. Entonces, el primer desafío sería la articulación de estos tratados como herramientas políticas, pero también creo que un desafío a mediano plazo es mirar a Colmado, que es lo que ha ido pasando con la demanda territorial, y de manera tal que podamos armar una voz un poco más fuerte y que el agente a cual se quiere interlocutar no son solamente los estados chilenos y argentinos, sino que también hay una preexistencia. Entiendo que varias organizaciones han tratado de levantar la demanda de los parlamentos y llevarla a instancias superiores para ver qué es lo que pasa. Pero creo que antes de eso tiene que haber una lectura desde dentro del movimiento de cómo nosotros asumimos estos parlamentos. Y por lo menos frente a la pregunta que hacía Pablo de qué es lo que vamos a hacer para el bicentenario del Trapigüe, yo diría que es mirar en sentido amplio cuál es la política que hay detrás y cómo estos tratados se transforman en una herramienta para la política y para lo que viene en adelante. Saliendo un poco de la pregunta, pero ganando la mente, yo creo que es fundamental lo que tú señalas en términos de auto también reconocer la historia, porque si, por ejemplo, el Tratado de Tantauco es fundamental para entender el no respeto a la propiedad mapuche. O sea, Pablo lo dijo en algún momento, cuando aparece Ramón Freire
establece una buena relación y establece unos buenos discursos en 1826, cuando se firma el Tratado de Antauco, 1825, y que establece, porque nadie conoce eso, y los mismos países también no se habla mucho de él. Cada comunidad tiene su conflicto, pero el Tratado de Antauco establece, entre otras cosas, en términos territoriales, que se van a respetar las concesiones de tierra hechas por la corona española a todos los habitantes de Chiloé. Eso es, básicamente. Y se respetan todas las propiedades, excepto los títulos potreros realengos que fueron entregados entre 1823 y 1825 en toda la parte sur de Chiloé. A Incobuyi, a Yandaco, Incobuquitumao, a Huaycuyi. Y a sus autoridades. Ese no es respetado. Entonces, lo que siento al respecto es que y las tierras se declaran fiscales para el día sobrante, en 1900 se rematan todas, se las adjudican quizá de San Martín, para la Sociedad Austral de Madera y de los Fraus Menéndez que venían de la Patagonia y se hacen dueños de estos grandes fondos, entre ellos el Fondo de Antauco de Piñera. Pero no se respetan esos, el Estado chileno no respeta ese tratado. Y tampoco es algo que haya salido muy a la derecha, y sí ha salido de momento en que se quiere levantar esta diferenciación del resto del pueblo mapuche por un sector del pueblo huilliche, que tampoco es todo. Es un sector. Y no sé si es más importante de la isla de Chiloé. Luego, el Parlamento de Tapico es lo mismo, el Tratado de las Canoas también fue una transacción. O sea, no es solamente que nos reconocen todo nuestro territorio, el Tratado de las Canoas fue que del río Rahue hacia el mar, son huilliches, pero del río Rahue, o sea, de Osorno hacia la cordillera ya fue una transacción también. Y tampoco fue respetado. El Parlamento también puede ni hablar. Yo creo que por lo menos porque a uno le toca en esto, las organizaciones verán como a los están a conocer estos elementos de la historia que dejan fuera el ser mapuche, el pueblo mapuche en términos de respeto legal. Están fuera. Las organizaciones, insisto, verán cómo lo toman. Por otro lado está, cuando fue ocupado el Parlamento de Tapigüe en términos jurídicos, que fueron las demandas que hacía el Incoqueo, todas terminaron en que la Corte Suprema decía no al lugar porque nos declaramos incompetentes. Y hasta ahí hemos llegado. Entonces, ¿cómo revitalizarlo, revivirlo? Y estamos claros que todos los parlamentos tratados y tratados por la corona española hoy día forman parte del set de tratados de la corona española que para ellos sigue vigente. Chileno, pero tampoco nunca se declaró la caducidad de los tratados y los tratados se tienen que declarar caducos para que dejen de funcionar. O sea, están vigentes. La idea es, como bien planteas tú también, cómo darle forma y trabajarlo como una herramienta también de resistencia y de lucha. Pero son desconocidos. Bueno, queda la pregunta flotando en el aire. Disculpen los que tienen ganas de plantear otras inquietudes, pero tengo instrucciones de convocarlos para la tarde. Previamente podemos saludar panelistas con aplausos o afán. Por la tarde, a partir de las 15, vamos a escuchar a Pedro Canales Tapia, a Fabiano Yarzún Villacoy, a Ana Rubio Poblete y a Phil Escudero Quirós para el segundo panel de sus jornadas. Lo que respecto es mi última actuación pública, agradezco a los